Buenas noches. Estamos en Ciencia a las 10. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un invitado, es el doctor Adrián Guilardi. Él es un geógrafo de formación, pero no solo eso, sino que también le interesa mucho el manejo de los recursos naturales, por distintas razones. Es un investigador que no solamente trabaja aquí en México, sino que tiene proyectos por varias partes del mundo. Entonces, yo creo que vamos a tener una conversación interesante. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, contento de estar acá. Él es investigador de la Universidad Nacional, trabaja en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Entonces, ¿por qué no nos platicas, para empezar, Adrián? Sí. ¿A qué te dedicas? Muy bien. ¿Cuáles son tus principales proyectos? Muy bien. Bueno, yo soy investigador del SIGA, como dice Ken, y mi principal interés es tratar de ver si la extracción de madera para leña y para carbón vegetal en el planeta, sobre todo en países en desarrollo, tiene algún impacto sobre los ecosistemas, sobre la estructura, la composición y la funcionalidad de los ecosistemas. La utilización de carbono es, por lo menos en México, muy común en las comunidades rurales, pero también en las ciudades, ¿no? Sí, se le utiliza todavía mucho como el combustible fundamental en las cocinas, incluso en los asados, hablando hace un momento, ¿no? Sí. Entonces siempre hay el pendiente, decimos en México, de que esto pueda tener efectos nocivos, tanto que el proceso de combustión pueda despedir algunos gases o participar en la conversión de algunos compuestos de las carnes y estas cosas en cuestiones tóxicas, pero además evidentemente el efecto de contaminación, ¿no? Entonces hay una inquietud fuerte porque incluso hay grupos ambientalistas que han estado buscando alternativas al uso de carbón para eliminarlo, ¿no? O tratar de disminuir su uso. Y de la misma manera hay regiones carboneras en México, en varios bosques. En la región del centro del país, bosques de encino se utilizan abundantemente para la producción de carbón, que luego pues, nos es vendido con muchas formas, ¿no? La cuestión es qué tan frecuente es, qué tan común, qué tan abundante y cuánto se pierde, por ejemplo, de sustrato vegetal para obtener carbón, ¿no? Que es una inquietud fuerte, ¿no? Bueno, para puntualizar un poquito, entonces tenemos lo que se llama leña, que es uno corta la madera y la quema así nomás. Eso se usa en la mayoría para cocinar en casas, ¿no? Entonces, todos los impactos a la salud que vos mencionabas están mucho más ligados a la leña, porque la leña cuando uno la quema en un ambiente cerrado, pues sí genera humo y eso está bastante estudiado. Y eso se consume sobre todo en el sector residencial. En México son 25 millones de personas, o sea, un cuarto de la población de México usa leña para cocinar del diario. Y bueno, hay un montón de problemas a la salud ligados. El carbón ya no es la leña pura. A la leña se la cocina, por así decirlo, es una destilación, se le saca la humedad, algunos volátiles y queda como el carbono más puro. Eso emite menos contaminantes para la persona, menos que esté en un ambiente muy cerrado, que genera monóxido de carbono y te puede matar. El carbón en México no se usa tanto en las casas, se usa en las pollerías, en los restaurantes, la señora del elote. En otros países sí, pero aquí no. Entonces está la leña y el carbón. La leña en residencial, el carbón más en restaurantes. La extracción de leña para carbón es muy diferente a la de leña. La leña es como un ramone o como si fuera un cortado de hormiga, mientras que el carbón se tumba todo tal raza, se hace un horno, es mucho más agresiva. Entonces, en términos de pérdida de la cobertura forestal, uno esperaría que la producción de carbón pueda tener un impacto más fuerte. Justamente eso es mi línea de investigación, dónde sí y dónde no. Desde 1970 se pensaba que sí, que la extracción de leña y carbón en el mundo, como tantas personas lo usan, un tercio de la población mundial, México es un representante de esa proporción, la gente decía, nos vamos a quedar sin bosques. Bueno, pero no nos quedamos sin bosques, pasan los años y sigue ahí, desde el 70 se está estudiando esto. Entonces yo justamente trato de, con modelos de computador y con datos de campo, tratar de simular cómo va la gente a buscar leña, cómo va la gente a hacer carbón y tratar de ver si sí o si no, ¿no? Fíjate que es una cosa interesante lo que dices, porque parece que es un fenómeno, ahora sí que universal. Global, Sí. ¿no? O sea, mucha gente utiliza carbón, pero también utiliza leña, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál sería así como un comparativo general
hablando de a nivel internacional? O sea, ¿qué sitios trabajas tú, por ejemplo? Ahora estamos trabajando, bueno, en México, en Cuitzeo, en el oeste de Honduras, porque ahí se usa mayormente leña, casi no hay carbón, No hay carbón. y tiene muchísima vegetación. Después trabajamos al este de Kenia, que son bosques tropicales secos, y ahí es puro carbón para las ciudades. En África subsahariana la gente usa carbón como nosotros usamos gas. O sea, profesores universitarios tienen carbón en su casa. Es muy común. Y la extracción es de especies preferidas. O sea, tú cuando ves una imagen de satélite de alta resolución, ves las copitas que van desapareciendo y se van transformando en hornos. Es fácil de cuantificar desde arriba. Entonces es muy interesante. Puro carbón, especies preferidas. Y en la India usan leña, no hay carbón, tampoco casi no hay carbón. Pero cuando uno mira imágenes de satélite para ver dónde está el bosque, pues no hay bosque. O sea, si uno quisiera hacer un análisis de cambio de uso del suelo, necesitaríamos imágenes de satélite del siglo XVI. Y en esa época pues, la ciencia espacial estaba en pañales. Entonces es interesante, cuando uno llega a campo y llega la gente, pues ve que está usando leña. ¿De dónde viene esa leña? Y por eso nos interesa mucho India. Porque hay que estar muy cerquita del suelo para empezar a ver la oferta. Y como nosotros en Honduras no nos acercamos tanto al suelo, pues podemos tener errores en las estimaciones, ¿no? Y esta investigación a nivel internacional, digo, ¿cómo es que surge? ¿Cómo es que se les ocurre? Y por qué estos sitios, obviamente, ¿no? Bueno, los sitios un poquito por esto que te cuento. India que no se ve la leña, el otro porque es carbón. Son como situaciones particulares que además son reflejos de otros lugares. ¿Cómo surge? Es muy interesante. Así como tú decías que el uso de leña tiene un impacto sobre la salud, no hay ningún programa global de financiamiento que se dedique a eso, como si uno dice, yo voy a poner estufa o le voy a poner gas a la gente, páguenme porque le voy a hacer bien a su salud. No existe. La salud no es muy importante. Lo que sí es importante es el cambio climático. Entonces hay mucho dinero para como contrarrestar emisiones que podrían venir de la extracción de leña y carbón vegetal. Pero ¿cuál es el problema? Que si de un principio la extracción no genera emisiones, pues entonces ¿dónde está el financiamiento? Claro. Todos los que nos pagan a nosotros son gente que está ligada a difusión de estufas y financiada por programas de cambio climático. Cuando nosotros en los papers les decimos, fíjese que el problema no es tal, sí, empiezan los tires y aflojes, ¿no? Hemos tenido varias discusiones de que cómo no, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es lo que dice la ciencia y eso es lo interesante de la ciencia. No lo digo yo, lo dicen los números y los modelos y los datos de campo, ¿no? Entonces, básicamente el modelo tiene que ver con países que tienen, digamos, o sea, no son países que se consideren desarrollados, No. por decirlo de alguna Sí, manera, ¿no? no. Tiene que ver con cierta problemática Sí. muy particular, ¿no? Sí. Y sobre todo que no haya programas de manejo. Que no haya programas que de no manejo. haya. Si uno tiene un programa de manejo para leña o para carbón, que es lo que estamos empezando a hacer en Cuitzeo justamente para evitar esto en el futuro, pues uno simplemente revisa los papeles, el plan de manejo, y a menos que Claro. haya una tranza, pues ahí sale lo que está pasando. Acá es cuando no hay ningún plan de manejo, cuando son mucha gente va al mismo lugar, nadie sabe quién está sacando, los dueños de la tierra y los carboneros no tienen nada que ver. Es todo no sé cómo se puede decir, un desmoder, como dicen aquí. ¿Qué les parece si hablamos de ese desmonte regresando de la Muy pausa? bien. Regresamos a Ciencia a las 10 y estamos platicando con el doctor Adrián Guilardi, el cual nos ha hablado de algunos problemas interesantes, de cómo hay problemas cuando la gente utiliza ciertos recursos, los recursos son limitados y de alguna manera son usos además que se dan todos los días, es decir, la gente utiliza, por lo que nos acabas de platicar, leña o carbón Del diario. todos los días, ¿no? ¿Hay alguna preferencia? Es decir, algún sustrato vegetal que se prefiera para leña, que se prefiera para carbón, por ejemplo, en el caso de México. Por supuesto, siempre. En todos los lugares del planeta es así. Y yo creo que esto viene pues, desde que el hombre descubrió el fuego. Se empezó a dar cuenta que había ramas que le servían más. Generalmente las maderas duras, que de lento crecimiento, son las preferidas, que son justamente las que tardan más. Claro. Son preferidas para carbón. Para las dos cosas, Para las dos cosas. El carbón, cuanto más dura es la madera, pues mejor carbón te queda. Depende mucho del carbonero también. Pero sí, aquí se usa mucho también lo que hay. El encino y el mezquite, cuando ustedes van a Oxxo y ven carbón de encino, bueno, le ponen encino porque la gente lo prefiere. Si metes una bolsa que dice carbón de pino en Walmart, no te la compra nadie, ¿no? La preferencia está muy extendida. Tiene que ver con
sí, la característica de la madera, sobre todo son duras y poco humedad. Hay la idea en México, y es como una especie de mito urbano, que el carbón de mezquite es de mejor calidad y que incluso hay procesos de saqueo de carbón mexicano para venderlo en algunos otros países, concretamente en Japón, que están llevándose el mezquite mexicano. ¿Esto es así o es un mito? Yo no tenía idea, pero es plausible, eso pasa, no expropiaciones, pero sí talas clandestinas sin programas por grupos más grandes. Yo generalmente lo que estudio es, no hay ningún delincuente atrás, ¿no? Nadie que robe nada, es simplemente la propia gente del lugar que está usando los recursos de una manera no racional. Pero sí es plausible, pasa en otros países y no me sorprendería. Y sí, el carbón de mezquite es mejor. Sobre todo para los asados, y sobre todo si son asados argentinos. Sí. Tarda más la brasa, tiene un olorcito rico, tarda más en prender, pero la brasa tarda más. Entonces, como necesitas poco fuego durante mucho tiempo, si vos tenés que estar echándole brasa cada rato, se complica, ¿no? Como nosotros hacemos cortes gruesos. Sí, ahora hay un problema serio. Un mezquite es algo que podríamos llamarle una isla de fertilidad, ¿no? Donde se presenta. Sí. Es decir, alrededor de los mezquites hay una comunidad enorme de muchas otras plantas, animales y demás. Este proceso de utilización para carbón o leña no es un riesgo ambiental directamente, es decir, destruir ecosistemas muy particulares. Sí, sí lo es. Entonces, hay como dos maneras. Para la ciencia ambiental, la ciencia de cambio climático, perdón, lo único que les interesa realmente es emisiones de CO2, entonces es biomasa, biodiversidad, infiltración, eso no lo ven. Entonces, en términos de biomasa, que es lo más fácil de modelar, no sabemos bien qué está pasando. En términos, que es lo que a mí me interesa más y como línea de investigación a largo plazo, es cambios en la estructura, en la composición y la funcionalidad de los ecosistemas. Ahí, cualquier cosa que vos hagas, si vos estás sacando árboles preferidos, tiene que tener un impacto. ¿Qué tan fuerte es ese impacto en el largo plazo, en los servicios ecosistémicos que brinda esa cobertura? Pues es justamente a lo que yo me quiero dedicar hasta que me jubile. Pero en general la gente no extrae ordenadamente, ¿no? Así, a lo que me refiero es, la gente va a buscar la madera que le interesa, la corta y empieza a hacer carbón. Así es. Sí, ¿no? Sí. Pero sí hay algunas regiones interesantes que tú nos puedas decir, bueno, en tal región, por ejemplo, está bien organizado, hay un manejo bien calculado, que cumple con ciertos modelos, etcétera, o no existe eso, porque en general también muchos de los bosques de los cuales estamos hablando, de encinares o incluso donde hay mucho mezquite, pues está la biodiversidad, entonces no se trata de que uno llegue y pueda cortar todo lo que hay. Uno tiene que extraer selectivamente lo que está dentro del bosque, ¿no? Sí. Pero eso no lo hace la gente, ¿o sí? Para carbón no. Para carbón va parejo. Para carbón va parejo por una razón, que hay que llevar la madera hasta el horno. Entonces, si vos cortas selectivamente, tenés que transportar la madera desde más lejos. Si vos cortas todo lo que hay, yo lo he hecho varias veces y son troncos muy pesados. Entonces, la gente limpia todo para poder amontonar la madera ahí. Hay casos muy exitosos de producción de carbón sustentable que son los que nosotros tenemos como guía en Oaxaca. Gente de comunidades que tenían manejo forestal, tenían pino y encino, y con los encinos, en vez de quitarlos, como Conafor siempre no tuvo mucho interés en los encinos, pues ahora está cambiando un poco. En vez de quitarlos, dijeron, vamos a hacer carbón bien, y vamos a embolsar, y vamos a hacer todo como se debe hacer. En Durango no es un sistema sustentable, con papeles, con todo, pero es muy de empresa. Entonces yo no puedo copiar una empresa de campesino pasar a empresa. Claro. Entonces el de Oaxaca son los casos óptimos. Y ahí sí es selectivo, hay un manejo, hay un ingeniero que firma, hay camiones, son hornos fijos, mucho más eficientes. Yeah. Entonces, hacia allá queremos ir en Cuitzeo, ¿no? Oye, pero la idea de eso de cortar los encinos también tiene su chiste, ¿no? O sea, no solamente llegar y talar, sino que la gente tiene ya incluso métodos tradicionales de cómo cortar la madera, el tronco, para que rebroten, ¿no? Exactamente. Y eso sí ocurre en todos los lados que decías de Durango, Oaxaca y demás. No solo en todos los lugares de Durango, Oaxaca, sino que ocurre casi en todos los lugares que a mí me tocó trabajar en el mundo. Sí hacen un poco lo mismo. En África es el mezquite el que rebrota. Son las acacias, perdón. Sí. Entonces, el manejo es similar. Ellos tienen, si es viejo, lo cortan más arriba, porque si no rebrota. Después de 5 cortes, esperan que crezcan los rebrotitos de las raíces. Es muy, muy similar en todos los lugares donde hay manejo por rebrote, y que en España lo vienen haciendo con los encinos desde, no sé cuánto tiempo también. Por décadas, ¿no? Por décadas. Pero aunque es un manejo racional, no es un manejo eficiente realmente. Y entonces sí tiene, es un conocimiento tradicional y todo lo que uno quiera, pero ahí tienen muchísimo que aprender también la gente de campo. O sea, los dos tenemos cosas que aprender.
No es que ellos lo hacen bien todo el Pero tiempo. claro, pero eso es básicamente con base en la demanda, ¿no? Sí. Cada comunidad, dependiendo de qué tanta demanda tiene, pues se va a ir acabando el bosque, ¿no? Sí. Porque el rebrote, la tasa de crecimiento de los rebrotes, debe ser mucho más lenta que la extracción que están haciendo de los troncos principales, ¿no? O tampoco es eso. Los bosques manejados los están regenerando cada 15, entre 7 y 15 años. Pero ese cortar que rebrota, ese ciclo sostenido de 7 a 15 años, de a poquito va haciendo mella sobre el ecosistema, porque hay mucho menos plántulas, la reproducción sexual se baja, más incidencia de pestes, entran más incendios. Hay otras causas que se meten en ese manejo. Hay un libro que salió, una revista de una Silva de la FAO, dice 300 años de manejo forestal. Hace un resumen, hace 300 años que el humano sabe manejar los bosques y sistemáticamente dicen que ese manejo de tal raza, sin olvidarse nada, es el peor. O sea, entonces hay muchísimo para mejorar, pero uno no puede decirle al carbonero, ¿sabe qué? Haga una extracción selectiva ¿y cómo llevo el tronco hasta el horno? Bueno, ese es su problema, ¿no? Digamos. Entonces hay que ir acompañando, que es lo que queremos hacer, ¿no? De a poco ir montando algo que sea ejemplo también, ¿no? No que la universidad lo haga, claro, sino lo hacen un par de veces y eso es ejemplo, es como ciencia aplicada. Y a cambio hay cosas muy interesantes. Entonces, 2 carboneros y 2 dueños de tierra de aquí de Cuitzeo nos han llamado porque quieren hacer el plan de manejo. Fuimos con los GPS, están haciendo la rectificación de sus terrenos. Los ingenieros forestales ya están listos, anotados, están haciendo todo. Y a cambio, ¿qué les pedimos? Pues parcelas permanentes, ¿no? Entonces, vamos a poner 150 hectáreas, vamos a poner 10 parcelas permanentes. De hecho, vos vas a estar incluido ahí en todo ese proyecto. Y es muy interesante porque son ellos los que lo cuidan, las que pasan por ahí, las acercamos, hacemos un montón de cosas. Entonces hay un ir y venir ahí muy interesante de vinculación, pero de investigación para nosotros también. Claro, claro. Todos los que alguna vez hemos asado carne, nos hemos encontrado en algún momento con que se venden unas piezas de carbón que claramente se ve que es una especie de aglomerado, pues de otro tipo de materiales, ¿no? Entonces yo en ese sentido quería preguntar si no hay una alternativa al uso de carbón, es decir, incorporando otro tipo de plantas más suaves, arbustos, etcétera, pero que al final se pueda compactar el material y tener pues nuestros trocitos de carbón para quemar, ¿no? Es muy interesante. Ese tema, eso se llaman briquetas, y se puede hacer con cualquier especie vegetal, casi que con cualquier tejido vegetal se puede hacer. Lo carbonizas, después se le pone como una goma, se la prensa, las briqueteras son cada vez más baratas. Es un tema súper caliente en África subsahariana, porque sí, eliminaría toda la presión que allá sí pues, es mucho más que aquí, digamos. Claro. Entonces, Tuyeni Wampamba, que trabaja en el IES ahora en UNAM, pues ella es la experta en briquetas, digamos, con la que queremos un poquito avanzar. Y después, ¿por qué un subproducto? Ahora el polvillo de los finos del carbón en Morelia se tiran. Las carboneras lo tiran y podrían hacer briquetas. ¿Por qué no lo hacen? Simplemente por know-how, es simplemente por no saber cómo aprovechar eso. Por no saber, entonces queremos también meter... Todavía no tienen la necesidad de hacerlo, ¿no? Todavía tienen suficiente bosque para... Sí, exacto. O sea, hay que haciendo extracción, ¿no? Es demasiado esfuerzo para lo que podría estar... Sí, pero además eso nos plantearía la posibilidad de incorporar mucho material residual de agroindustrias, de la limpieza de carreteras, que crece una cantidad impresionante de plantas, y entonces pues plantearlo como una alternativa. No sé si podemos continuar hablando de este tema regresando de la pausa. Regresamos a esta conversación de Ciencia a las 10 y estamos hablando de carbón y leña, 2 temas bastante interesantes. En el corte anterior hablábamos de las posibles alternativas al uso del carbón, es decir, no porque dejemos de usar el carbón, sino la fuente de este carbón, ¿no? Y una de las posibilidades es hacer estas briquetas que tú llamabas, ¿no? Ahora, a mí me inquieta, pues el material aglutinante es alguna resina, probablemente de las mismas plantas, ¿no? Pero la posibilidad de que al quemarla pudiera generar
pues algo tóxico, ¿no? Mira, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero se usan en todo el mundo las briquetas y los americanos que son tan puntillosos con esas cuestiones, digamos, la usan. Pero sí es más difícil hacer asado con briquetas, para nosotros es pecado. Un asado con briquetas, está bien. Una cosa interesante es que no solo puedes hacer briquetas, ese fino se usa para fertilizantes, porque eso, el carbón finito, fija nutrientes y fija el fertilizante y fija, sí, le das como consistencia al suelo. Se usa muchísimo como fertilizante. Tiene mucho uso del carbón, así, del residuo del carbón, ¿no? Pero decías que lo hacían la gente en África, ¿no? Sí. ¿Y esto por qué en África? Nada más por la presión que hay sobre... Sí, sí, porque hay muchísimos más programas, porque es un tema muy caliente y porque se ha visto, se llaman olas de deforestación alrededor de grandes ciudades. O sea, está la ciudad y se consume. Y se ven y se va viendo. Hay un modelo que se llama de Von Thunen, que a medida que uno se va alejando, los precios van cambiando. Es una cosa como de economía, y Rodrigo seguro que lo conoce. Entonces se va viendo como del 70, pues cada vez viene de más lejos el carbón, y eso porque la demanda va así. El consumo de carbón en África subsahariana es particularmente urbano y para residencial, y como la población urbana crece, el consumo crece, ¿no? La leña está estabilizada, pero el carbón cada vez hay más consumo. Entonces, en África subsahariana el tema es mucho más caliente y por eso nosotros trabajamos ahí también. Para nosotros Cuitzeo es más como un laboratorio para probar cosas porque está cerca, pero allá la cosa sí está más complicada. Los actores en la cadena de producción, transporte, distribución, venta, allá son 80 y acá son 4, digamos, y yo los conozco, digamos. Entonces, claro. Acá es todo mucho más chiquito, es muy interesante. Sí. Ahora, tú mencionabas al inicio de que se utiliza leña o alternativamente carbono, aunque hay ciertas ventajas en el uso de carbono. ¿No hay alguna posibilidad o algún programa de transitar de la leña al carbón? Es muy interesante tu pregunta. El carbón para cocinar en general es mejor, no tira humo, dura más tiempo, pero uno lo tiene que hacer. En cambio la leña la corte y ya está ahí. En México, como te digo, 25 millones de personas lo usan todos los días, cortan un arbolito y cocinan con leña. Es más fácil, pero tiene problemas, tira mucho humo. Todas las señoras que están viendo o que cocinen con leña en su casa se van a dar cuenta que hay humo constante y eso se irrita los ojos, está demostrado que a la salud pero no le hace nada bien, es como estar fumando. Entonces, yo más que de la leña al carbón, pensaría de la leña al gas, ¿no? O tener la leña solo cuando uno necesita, como para calentar un hoyote de frijoles, pues le metes leña porque necesita mucho fuego. Pero lo ideal sería que todo el mundo tenga leña, tenga gas, tenga microondas, ¿no? La gente no necesita como soluciones, necesita opciones. Aunque este es un problema ligado directamente a la economía y al desarrollo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en este tema, bueno, Omar trabaja en eso. Claro, pero entonces, haz de cuenta, en África, por ejemplo, se requerían alternativas más allá de estas briquetas que tú decías, ¿no? Por supuesto. Obviamente se tiene que manejar de manera distinta lo poco que ya queda, ¿no? Sí. Pero sí me llama mucho la atención el caso de India, que no saben dónde llega la leña. Es muy, bueno, es muy interesante eso. Entonces, habiendo además, es una de las poblaciones más grandes del planeta, ¿no? sí. La segunda, ¿no? La segunda más grande del mundo. Y nosotros trabajamos al sur de India en un distrito que se llama Copal. Entonces, para saber de dónde viene la leña, como de arriba no se ve, entonces yo fui con GPS chiquititos y nos reunimos con la gente, le dijimos unas asambleas, yo no entendía mucho porque hablan en Canadá, no se entiende nada, pero teníamos los traductores. Necesito que usen esto 3 meses y yo voy a ir, le vamos a hacer una encuesta todos los días, ¿dónde están yendo a buscar leña? Entonces tenemos sabemos a dónde van, en vez de preguntar y hacer encuestas, a ver, yo te voy a mostrar con GPS. Los resultados de esto recién los estamos escribiendo con estudiantes de doctorado y bueno, yo trabajo con gente de otros países. Pero lo interesante es que los primeros resultados muestran algo que en el discurso del Banco Mundial, en el discurso de las Naciones Unidas, que ir a buscar leña es una carga brutal para las mujeres, que sí, yo no quiero decir que no, y menos en la tele, nosotros vemos cosas diferentes. Cuando yo quito de mi modelo, de mi araña de GPS, de a dónde van las mujeres a buscar leña en India, quito la actividad leña, pues el tiempo no cambia mucho, porque hacen un montón de otras cosas. Entonces lo mismo tienen que seguir yendo. O sea, mientras van a hacer otras cosas, recogen leña. Recogen leña y pasa muchísimo. Entonces yo les digo, bueno, ahora no va a usar más leña, usted va a usar gas. No se ahorran el tiempo que dice el Banco Mundial que se van a ahorrar. Y lo más gracioso es que el discurso pues, realmente de los países desarrollados dice, ese tiempo la mujer lo podría dedicar a estar con su familia en vez de ir a buscar leña.
Hay veces que ellas van exclusivamente a buscar leña en lugares lejanos y en 2 o 3, vos ves los GPS que van todos juntitos. Cuando le preguntas por qué va lejos, si tiene más cerca, dice, bueno, para ir con amigas, poder alejarme de mi familia y chismear tranquilo. Entonces, o sea, ¿por qué el Banco Mundial supone que quiere estar más tiempo con la familia? Y son datos. Entonces, eso genera una cosa muy interesante. ¿Por qué a mí me lo dicen y por qué esta cooperación sur-sur? Porque nosotros somos mexicanos, entonces yo me puedo presentar en México, en India como mexicano. Los americanos, los europeos tienen otra manera de tratar con ellos. Entonces hay toda una ventana de oportunidad de colaboración sur-sur, que no es solamente porque la UNAM es una universidad importante, sino porque la manera de ser en el sur es muy similar, ¿no? Yo con ellos paso realmente tiempos igual que aquí, ¿no? O sea, es muy fácil interactuar con ellos. Y he trabajado con investigadores de otros países y ellos son un poquito más serios. Entonces hay preguntas o cosas que no hacen. Claro. Yo veo ahí una oportunidad interesante de colaboración, digamos, de encontrar cosas que el Banco Mundial no está viendo. El Banco Mundial lo está viendo con un GPS. Sí. Tú traes un GPS por ahí colgado. Sí, acá, implantado. Exactamente. ¿no? Todo bien con el Banco Mundial porque no es financia, ¿eh? No habla español, el programa. Sí, ahora vamos, como que hablar en este momento y más a través de la tele del uso de carbón, uno pudiera suponer que pues es algo de pequeñas comunidades. O sea, cuando nos mencionas ese porcentaje de la población mexicana que utiliza o leña o carbón, pues es impresionante. O sea, Sí. un cuarto de la población mexicana lo hace, pero lo hace fundamentalmente porque no tiene acceso a otras alternativas. Sí. Es decir, no es que lo prefiera, sino es su única alternativa de combustible, ¿no? Sí, sí, es mucha gente, pero lo mismo pasa con la pobreza, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en la ciudad y a todos nosotros nos va muy bien, pero hay esos 25 millones de personas que usan leña, muchísimos de ellos pues también son pobres, ¿no? Entonces no solamente el problema de la leña, no tienen gas, no tienen acceso a salud, viven en la loma del Quinoto, entonces es un problema multidimensional también. Claro. Bueno, solucionar la leña tampoco le va a arreglar la vida para nada, digamos. Bueno, ya hace rato comentábamos esto de la leña. En muchas comunidades, lo platicábamos, sirve incluso como moneda de cambio. Es decir, la gente va, colecta leña, extrae, va a los mercados locales y la cambia por, no sé, por fruta o por otro tipo de cosas Sí. que la gente misma necesite. Se vuelve ya, de hecho, una moneda y digo, pareciera que estamos hablando de historias de hace muchos años, pero para nada, es una cosa que ocurre actualmente. Sí. ¿no? Y eso va acompañado con problemas de pobreza, etc. Y desigualdad. Desigualdad, Sí. exacto. Sí, ahora, a nivel legal, Sí. la extracción de carbono pues, sufre también una presión enorme, la fabricación de carbón. Hay incluso lugares donde hay persecución por parte de, Sí. de la policía forestal, vamos, Sí, el de Profepa. las carboneras, ¿no? Pues no es legal, ¿no? En teoría. No es, de la manera en que se hace es completamente ilegal. Entonces, pero claro, atrás de eso, de vuelta, no hay una mafia dedicada al carbón como puede haber en Somalia o en algunos otros lugares. ¿Hay? No hay. No, Ah, aquí no hay, no no hay. Es el campesino, somos todos del mismo lugar, no hay ningún delincuente real. Y cuando la Profepa se pone brava, pues sí, te quita 15,000, 20,000, 150,000 pesos al dueño del terreno si están tumbando mucho. ¿Sí? Y ellos van a veces no van, pero la Profepa no es una cuestión sistemática. En 2009 la Profepa sustrajo 600,000 kilos de carbón. Se producen 6 millones, digamos. Entonces realmente el porcentaje es minúsculo y está bien que sea minúsculo porque si vos te pones muy estricto, pues estás metiéndote con lo que mucha gente pobre o de clase media baja está viviendo. Entonces no se trata acá de poner mano dura, al contrario, se trata de acompañar un proceso de hagámoslo bien, ¿no? Claro. Y bueno, valdría la pena probablemente como ver cómo se puede regularizar esto, ¿no? Porque es muy extraño que algo que usas todos los días, ¿no? Tengas tantas irregularidades legales. Sí. Sí, es como muy complejo, ¿no? Es complejo y es interesante. La leña, cuando uno usa leña para cocinar, no, eso está dentro de la ley. Cuando saca Ya. leña porque hay como 5 metros cúbicos, hay un volumen. Pero cuando uso leña para vender o leña para carbón, ya cambia completamente todo, que es un gran volumen. La Semarnat, que tanto la criticamos, a nosotros nos ha dicho, la Semarnat de México nos ha dicho, ayúdennos con las normas. Claro. Si ustedes dicen qué podemos hacer, pues lo escuchamos y ustedes son los expertos. Entonces ahora queremos, sí, trabajar en esa línea con gente de políticas públicas, a lo mejor Rodrigo inclusive nos echa la mano, para ver de qué manera las normas pueden ser más incluyentes siempre que estén acompañadas de un proceso de certificación y de hacerlo bien. Claro. Inclusive a ellos les da más Claro. dinero, ¿no? Si vos vendes carbón embolsado vas a ganar más que si lo vendes a granel y hay
que pagar mordidas. Además, eso es del siglo pasado, como decís vos. Claro. Bueno, ¿qué les parece si regresando del corte continuamos con este Bueno. tema? No de las mordidas, sino del carbón y la leña. Regresamos a Ciencia a las 10 y antes de continuar con esta conversación, queremos invitarlo a que nos siga visitando en Facebook, Ciencia a las 10, así nos encuentran. Nos interesa mucho que nos haga llegar sus opiniones, sus críticas, por supuesto, y sus sugerencias, porque de esa manera podemos alimentar este programa e ir seleccionando invitados, temas, etcétera. Entonces, no lo olvides, Ciencia a las 10, déjenos sus comentarios. Y pues vamos a continuar con este asunto que estamos sorprendidos, ¿no? de que es ilegal. Entonces ahora resulta que puede llegar la policía y se lleva mi carne asada, además de a mis invitados, ¿no? Bueno, es ilegal, es como algunas drogas. Es ilegal la producción, pero no el consumo necesariamente. Si te agarran con el boato, sí, pero solito no. Entonces, Por eso, pero uno aquí encuentra carboneras, ¿no? Locales donde venden carbón. Y siempre hay esa inquietud, creo que en mucha gente, de si ese carbón que está ahí pues se obtuvo legalmente o de acuerdo a algún tipo de norma. ¿Por qué lo venden a granel o por el que compramos en los supermercados en una bolsa? Asumimos que es legal, pero de acuerdo a este vacío que hay de conocimiento, puede ser que tampoco el que compramos en los supermercados tenga cumplimiento de normas, ¿no? sí, puede ser que el de supermercado tampoco. Entonces, yo diría dos cosas porque es un tema, sobre todo para como yo voy mucho a la comunidad a trabajar, es un tema espinoso para mí. Lo primero es que casi que en ningún lugar de la cadena esta que te digo, del dueño del terreno, el productor del carbón, el intermediario, el que lo compra, el que lo vende, no hay ningún delincuente ahí. Son todo gente bien honesta que está trabajando. Eso por un lado. Por otro lado, todo el carbón que vos consigas en la ciudad de Morelia no tiene programa de manejo, a menos que lo compre en bolsita, que a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, es imposible porque el primer programa de manejo pues lo estamos haciendo nosotros y todavía no sacamos ninguna bolsa. Pero no quiere decir que esté mal, inclusive si uno deja de comprar carbón a granel, que son las familias más ricas las que compran carbón a granel porque tienen mucha carne asada, todo lo demás. Toda la vaca por la Entonces le está dando trabajo a la carbonera, al carbonero. Los carboneros con los que nosotros trabajamos, si vos le quitaras la producción de carbón, literalmente se mueren de hambre. Como que yo te dijera, ahora va a cobrar un cuarto de tu salario. No estamos dispuestos a eso nosotros tampoco. Entonces hay que ser muy cuidadosos, digamos, a la hora de qué está bien y qué está mal. La cosa es acompañar un proceso y que al gobierno federal le interesa. Porque pasa de tener 5 personas que no conoce a nadie a 5 empleados, ¿no? Que eventualmente podrían pagar impuestos, pasan a ser legal, ¿no? Oye, dentro de este proceso de llegar a un buen manejo, me imagino que hay diferentes formas de hacer carbón. Sí. Es decir, hay formas más óptimas, otras más tradicionales. ¿Cómo está este asunto? Yo una vez te acompañé a ver cómo hacían carbón. Sí. O Me que nos pareció describa maravilloso. cómo se hace el carbón. Yo creo que muchos ¿por no qué no sabemos, nos platicas ¿no? cómo se hace el carbón? ¿No? Voy a empezar. Hay un libro que se llama De la pirotecnia, es de 1540, de un italiano que se llama Verrucchio Berengoglio. Y él habla de la fundición del metal en el 1540, inclusive antes, en la Edad Media. El primer capítulo es cómo se produce el carbón. No hay absolutamente ninguna diferencia en cómo se hace hoy, en todo el mundo. Es exactamente lo mismo, no ha habido ninguna mejora. El único cambio es que los árboles se tumban con motosierras, pero todo lo demás es exactamente igual. Entonces, es una destilación. Tú necesitas calentar la madera sin quemarla, sin que entre oxígeno, para que empiece primero a evaporar el agua, después los volátiles, y va quedando lo que ya no se evapora, cenizas y carbón. Si hicieras una destilación o una pirólisis que se llama muy eficiente, te quedaría ese carbón puro. O sea, C, con los hidrógenos, casi sin agua, que es el carbón activado y esas cosas. El carbón para cocinar no, mantiene volátiles que le dan olor, es una cosa un poco más tradicional. La eficiencia de los hornos de carbón, que básicamente ponen un montón de madera, la tapas con hojas para que no entre mucho aire, y después con tierra, y la prendes por arriba o por el costado, hay varias modalidades. Pero la idea es eso, que se caliente y que no entre aire y que ese calor evapore las cosas. Esta es una carbonera. Eso es un horno de carbón de tierra.
hay hornos de ladrillo, hay hornos mejorados. La eficiencia de los carboneros que trabajamos nosotros son expertos. Es muy parecida con los hornos eficientes. Y eso está ya medido, cuantificado. Nosotros lo hemos medido en 18 hornos aquí, hay gente que lo ha hecho en África, en todos lados, y si va del 15 al 30. Cuando el carbonero no es experto, puede ser un 10%. O sea, Se le quema todo. Se le quema todo. Una tonelada de madera y saca 100 kilos de carbón. Acá es del 3 al 1, pero porque son expertos. ¿Qué tienen de bueno los hornos eficientes que cualquiera puede hacer? Ninguno de los que están aquí podría hacer carbón, es muy difícil. Se te quema, viene una vaca, te lo rompe, tenés que estar ahí. De hecho, tardan mucho en aprender, ¿no? Pero con un horno eficiente, que le llaman, tenés la misma eficiencia, un poquito más, y cualquiera que enseñe. Entonces, puedes contratar gente. El dueño del terreno o el carbonero pasa a ser jefe, entre comillas, ¿no? Claro. De otra gente. Y chavos que también no saben hacer carbón, pero que pueden necesitar la lana. Entonces empieza a construir una cosa mucho más eficiente y dentro de un marco legal. No, y es muy interesante, ¿no? Hacer tu propio carbón también es interesante. Claro, sí, Sí, ¿no? sí, sí. Pues nunca había pensado que pudiera existir tanto entusiasmo alrededor del carbón, ¿no? O sea, la próxima vez que haga carne asada, Por supuesto. te voy a recordar Sí, sí, sí. o te invito. No, mejor, ¿no? yo los vuelo, los pongo, los Exactamente. clasificamos. Sí, es decir, que detrás de algo aparentemente tan simple, tan sencillo, hay todo un proceso de conocimiento ancestral primero, pero además de la necesidad de una evaluación de a dónde va esto, ¿no? A dónde nos puede conducir. Yo voy a terminar mi carrera, yo creo que mis hijos van a ser ancianos y la cosa va a estar más o menos parecida en términos de, si hay más gente trabajando en esto, habría mucho más manejo racional, pero estamos hablando de 1/3 de la población mundial que usa leña y carbón. No es una cosa de un día para el otro, para nada, digamos, ¿no? Inclusive en muchos lugares, no hay que dejar de usar leña, pero lo que te decía recién, hay que usar leña, a lo mejor con estufas que no tiren humo o afuera, pero tener un horno, tener microondas. Yo también uso leña a veces cuando quiero calentar algo. Lo mismo con carbón. Carbón no tiene que desaparecer, pero lo que tendría que desaparecer es que la gente solo tenga carbón para cocinar en su casa. Claro. Y eso no va a pasar de un momento para el otro. El esfuerzo más grande ahora es de la Fundación Clinton, de hecho ellos son los que financian el trabajo en India y en África, que quieren poner 100 millones de estufas eficientes. Entonces no van tanto a la reducción del consumo, sino a cuestiones de salud, un poquito las dos cosas. Pero el problema con meter estufas eficientes es que son dispositivos ajenos a la cultura. Entonces, si yo te puedo regalar una estufa, se va el que te la regaló y volvés a tu cocina por cuestiones culturales, tiene una resiliencia. Y nosotros también lo haríamos. Si te cambia la cocina y te pone una cosa rara. Claro. Te pones en coma, pues sí. Pues sí. No, sí, esa es una de las cosas interesantes, ¿no? Que además coincide a nivel, vamos a decirlo, casi mundial, ¿no? Sí, Es sí. decir, como que la misma tradición del uso de leña y carbón Sí. es una cosa que está casi, a lo mejor, inherente, ¿no? A la propia cultura. Es que es como ser antes humano. de que existan los países que Claro, esto se consume y se claro, hace. claro, ¿no? claro, Entonces, el carbón un poco más nuevo, pero la leña es el primer. Sí, a ver, es la relación uno más le fuerte. pregunta a un argentino, ¿no? Hay ya ahora asadores de gas Sí. y uno siempre prefiere el asador de carbono. ¿Realmente cambia la propiedad? A mí me enseñaron a nunca acercarme a un asador de gas, que es peligroso. Sí, No, o sea, vamos a seguir dependiendo del carbono. Sí, no. Puede explotar. Sí, puede explotar. Yo no lo recomiendo. Bueno, la auditoría puede entender que un experto les dice que hay que Sí. cocinar con carbón. Es- Exacto. Ciertamente, ¿no? Uno quiere comer una buena carne asada, como tú Sí. dices, de un buen corte. Sí. Generalmente buscas que sea Pues sí. con carbón. Y inclusive aquí los pollos al carbón, ¿por qué ponen pollos al carbón y no solamente pollos? Porque la gente dice, uy, pollo al carbón, quiero ir, ¿no? ¿Qué le da el carbón? Nadie pone pollo al gas, pollo al GLP. Sí, pero luego van a ser pollo al carbón de mezquite Bueno, o pollo al exacto, sí. carbón de encino. Sí. ¿No? Debe haber cambio en las propiedades, es decir, la madera desprende otros volátiles distintos dependiendo de la especie, ¿no? Es difícil darse cuenta, pero si yo no me doy cuenta, digamos, si me dicen cociné con esto, lo otro ahí. Pero sí, ¿Y nadie lo ha medido? Lo- ¿Volátil? Sí, ¿no? súper medio. Sí. No aquí, en países. en Incluso Europa. para ahumar cosas, porque también se usa la leña. y el carbón Totalmente. para Sí, ahumar, claro, sí, los- peces, otras cosas. ¿no? Todo lo que es propiedades Sí, está los muy, muy bien. jamones Los y todo esto jamones, curados exactamente. pues, a través del uso
de carbón particular, encino Claro. en particular, ¿no? Fíjate que estamos entrando en una fase ya con más... Está bien, más lúdica. Ya, aprovechando, déjame decir O ya algo. nos dio hambre, ¿no? Ya Alguna somos cosa de estas. No, aprovechando, hay un uso del carbón que es un carbón muy específico que hacen en España, en Alemania, muy particular, también con horno de tierra, es muy tradicional, y se usa para reparar unos asientos de cuero de autos de lujo. Es como que necesitan un calor que solamente les dé el carbón y lo están vendiendo, pues yo eso siempre le digo a los carboneros, a 20 euros una bolsita chiquita esa, y es un carbón hecho con tierra. Mira, Entonces, qué encontrarle usos particulares que fuera más que cocinar, pues es interesante también. Bueno, ¿qué les parece si regresando del corte empezamos a pensar qué otros usos les podemos dar al carbón? Carbón. Regresamos a Ciencia a las 10. Tenemos una conversación muy divertida en torno al carbón. Muchas gracias, Adrián. No, Ha estado muy placer. interesante. Y en el corte anterior platicamos un poco si habría otros usos, ¿no? Hemos hablado mucho de carne y estas cosas, pero desde el punto de vista cultural parece que está muy asociado el uso del carbón y la leña a muchas probablemente tradiciones y esto, ¿no? Entonces, a ver, platícanos, Adrián, si te ocurre algún ejemplo interesante a nivel mundial, o en México incluso, si lo tienes, sobre cómo es que realmente la gente usa el carbón y la leña para otras cosas, ¿no? Bueno, empecemos por la leña. Los encinos en países desarrollados se venden como muebles lujosos y acá los hacemos leña, entonces hay algo ahí que no está muy bien. Entonces la madera podría usarse para muchas cosas y los mismos productores diversificar, ¿no? Entonces, en el caso del carbón que ya está hecho, sí tiene otros fines con esto, por ejemplo, se usa mucho para la industria farmacéutica, para fertilizantes o para esto que les contaba antes del corte de fábrica, Mercedes-Benz lo usan para curar ciertos asientos. Entonces, evidentemente, partes de esa producción se podrían destinar a usos que tengan un mayor valor agregado, que se paguen mejor en el mercado. Pero lo mismo, para que eso ocurra, primero tiene que tener pues, una base legal y después que la producción sea lo suficientemente buena como para poder técnicamente generar esos carbones con esas características. Pero sí, evidentemente tiene otros usos, o antes de hacer carbón con la madera se pueden hacer otras cosas, ¿no? Los encinos son... Sí, son maravillosos, claro. Sí, el uso, digamos, industrial de ese tipo de carbón, como el caso que comentabas de los asientos y Sí. las curadurías y todo ese tipo de cosas, ¿tiene una demanda, digamos, mundial? ¿Estas empresas buscan algún carbón particular o...? Sí, pero la demanda es minúscula, debe ser un 0,0001 de la producción mundial, es nada. Son casos muy particulares de fábricas de Mercedes-Benz que en este caso deben tener 2 carboneros y hacen. Es como un ejemplo como para comparar lo que los precios son muy altos porque son muy chiquitos. No, por ahí no hay ninguna salida grande en el largo plazo. A nivel industrial, no, lo más industrial a que se llega es en la gastronomía, en restaurantes, en cadenas de pollerías y cosas así, o en usos residenciales de centros urbanos gigantescos, ¿no? No, pero eso de la gastronomía es una industria muy importante Exacto, en términos de Exacto. generar, digamos, empleos. Sí, ahí sí se usa. Bueno, incluso cosas interesantes, ¿no? Porque de hecho cada vez es más fina, ¿no? La gastronomía. Sí. Cada vez es más especializada, cada vez hay cosas más que le llaman gourmet, etcétera, Exacto, ¿no? Y exacto. a lo mejor no dudamos que en el futuro se venda distinto cierto tipo de Sí. carbón, digo, un asado con un cierto tipo de carbón que con otro, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Sí, eso tiene sentido. Quiere ser- Pero habría que hacer, por ejemplo, esos análisis químicos que mencionaba hace un momento, determinar si realmente hay una propiedad organoléptica, vamos, que aporte el hacerlo con mezquite o hacerlo con carbón de encino o con carbón de otra planta, ¿no? Sí. Los que hacen embutidos juran que sí, es decir, incluso nos anuncian exactamente qué tipo de carbón utilizaron, porque aparentemente esto le da aromas y sabores distintos, ¿no?, a sus curados, ¿no? Seguramente. El chiste de la comida gourmet es que el chef sepa de la diferencia, que seguro que está, pero también sí, que de alguna manera son cosas tan sutiles que poca gente se puede dar cuenta. Pero efectivamente, si tú tienes un restaurante muy, muy fino y el chef tiene gente que sabe mucho de comida, va a comer y quiere comer una carne con un cierto tipo de carbón, pues esa persona lo va a pagar, ¿no? Claro. Se requiere una cultura gastronómica del consumidor muy, muy elevada porque son
cambios muy, muy sutiles, ¿no? Pero bueno, ¿saben cómo? O sea, puedes tener un restaurante muy gourmet, muy caro y la gente va a ir por snob también, o sea, no se pierde eso. Claro. ¿no? Después que sepan lo que sea. ¿eh? Claro. Oye, Adrián, regresando ahora sí que a tus investigaciones a nivel mundial, lo cual fíjate que me llama mucho la atención, es muy interesante, ¿no? Cómo tienes un proyecto aquí en la cuenca de Cuitzeo, igual trabajas en India, trabajas en África. ¿Cuál es como la perspectiva que tú tienes como investigador? Bueno. Es decir, tus proyectos académicos, ¿cómo son? ¿Cuáles son tus sueños? Como, pues, bueno, no como persona, sino como investigador. Como investigador, sí, lo otro, pues, necesitamos otro programa. Bueno, lo primero es eso, que esta línea de investigación de tratar de modelar con computadoras, que eso al final nos hablamos, es un poco más aburrido. Modelar con computadoras, qué tanto, en qué lugar sí, en qué lugar no, cómo esta extracción tiene un impacto sobre estructuras del ecosistema y validarla en campo. Esa línea de investigación yo no la voy a cambiar, es lo que a mí me gusta. Es muy particular, pero por eso mismo yo trabajo con gente que hace un montón de otras cosas también muy particulares, ¿no? Cada día pues vamos en contra un poco de esto que se habla mucho en la ciencia de holístico y cosas así. Nosotros, en mi grupo, bueno, nuestro grupo de trabajo, queremos saber cada día más y más de menos y menos, como dicen a veces. Pero como interactuamos entre muchos, pues el producto es bastante sólido, porque cada uno hace muy bien lo que sabe hacer. Entonces, en mi caso particular es la modelación de estos impactos ambientales de la extracción de leña y carbón en los mismos lugares. Por los próximos 5 años vamos a estar trabajando en Honduras, en Kenia, en India, ahora en Tanzania y en Mozambique también. Yeah. Entonces, porque en esos lugares tenemos contactos muy, muy sólidos con gente local y hemos podido viajar a muchos lados. Oye, el sureste asiático, ¿no? No, todavía no, pero No, para completar. sí, para completar. Pero es interesante porque hay financiamiento, bueno, al menos nosotros no sabemos rebuscar el financiamiento, que es lo que se necesita, ¿no? Ahora hay demanda, vamos, hay un grupo de estudiantes constante que quiere trabajar sobre esto. Sí, ahora yo tengo una estudiante de doctorado que está trabajando en la India y un estudiante de doctorado que está trabajando en el proyecto ¿Qué de Tanzania. alumnos de la...? Son de aquí del SIGA, sí, son mexicanos, le estoy poniendo a estudiar inglés porque allá español no hablan. Pero de vuelta, por eso la gente que está viendo esto, a lo mejor los jóvenes, si quieren meterse a hacer una licenciatura en la ENES, o ya están para una maestría o para un doctorado, pues que se acerquen al laboratorio, ¿no? Es en el SIGA, preguntan por el argentino, lo van a mandar con Bojo, que es el director, conmigo. Sí, por Adrián Guilardi. Y podemos platicar si les interesa este tema. Hay muchas cosas para hacer. Y si el interés no va por la modelación y el impacto ambiental, sino, no sé, por una cuestión más social, pues yo lo puedo contactar con la persona del grupo de investigación que está más en eso. Tenemos gente de políticas públicas, sociólogos, físicos. Hay otros que están muy metidos en la parte del diseño de cosas. Trabajamos con Omar Macera también muy de cerca. Entonces somos un grupo bastante grande, internacional, y pues, a todos les interesa un poco hacer cada uno, agregar un granito de arena. Claro, no, sí es un tema realmente muy interesante y muy divertido por lo que hemos escuchado el día de hoy. Qué bueno que les haya gustado. Sí, no, es que es interesante. Son de esos temas que uno da por obvios, ¿no? Y resulta que no, uno empieza a enterarse que detrás de esto hay muchas cosas, ¿no? Eso no es único de mi tema. Cuando las cosas obvias se ponen bajo la lupa de la ciencia, aparecen un montón de cosas muy interesantes. Y esto es ciencia aplicada, aparecen soluciones. La ciencia es muy divertida porque sirve para eso. Cosas que no tienen color de repente estallan en un montón de cosas muy interesantes. No, a mí lo que me llama la atención es la baja diversidad de especies que se usan para carbón. Es impresionante. Claro, hablar de sí no sabes hablar de muchas especies, pero sí me llama la atención de que tantos países y sean tan pocas las especies, ¿no? Sí, en algunos, sí es verdad. En algunos lugares usan un poco más porque son bosques un poquito más diversos, pero también tiene que ver con los usos alternativos. Ya. El pino, ¿no? Siempre conviene vender un tablón de pino que un costal de carbón, porque el pino te pagan mucho más, ¿no? Entonces, si el encino se usara para madera y tuviéramos una industria maderera encinera, se le estarían haciendo madera, ¿no? Es como por los precios. Ya. Pero sí, las especies son especies que no tienen otros usos y que son relativamente abundantes. Entonces, por eso está tan dirigido. Y por eso es interesante lo de la estructura y la composición de los ecosistemas, no tanto si emite CO2 o no, ¿no? Creo que es lo último que no hemos platicado, lo de la estructura. Este punto que comentas de que Lo más difícil, reiteradamente de que aquí estamos quemando el encino cuando en otros lugares tiene pues muchas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de valor agregado fuerte. Bueno, en México la industria tequilera está comprando barricas de roble, que es un encino,
y las compra además de reuso, ¿no? Las que se desechan de la industria del vino, Sí. pues se compran por acá, ¿no? Entonces, no hay alguien que haya estudiado las propiedades de nuestros encinos precisamente para conferir cierto tipo de aromas y sabores al tequila y que pudiéramos construir una industria a partir de ahí, ya Sí. no quemarlo, Claro. hacer barricas, ¿no? Son todas perspectivas y prospectivas muy emocionantes y para mí con mucho futuro. En Michoacán, los que trabajan en eso en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Madera han hecho muchísimos estudios. Con Cruz, ¿no? Tenemos contactos. José Cruz, sí, Con claro. José Cruz. Entonces, la idea es, vamos bien, pero hay que ir, yo creo, desde mi punto de vista, un poquito más rápido en todo esto y tratar de aterrizar cosas. Por eso ya hemos empezado a hacer planes de manejo sin tener toda la información científica que se requiere. Vamos a ir aprendiendo en el proceso. Peor de lo que estamos, no creo que vaya para atrás. Entonces, no es un área protegida que vamos a limpiar tampoco. Estamos terminando y nos damos cuenta pues, que es un tema bien Qué bueno, interesante, que les del gusta. que seguramente seguiremos hablando en el Bueno. futuro. Te agradecemos la No, a presencia ustedes. en este Sí. programa. Ken, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Muchas gracias, Adrián. Nos vemos la próxima semana. Seguro.